Ya chicos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Vamos a empezar con una pequeña explicación sobre el manejito de la plataforma. Tal vez algunas cosas ya les han explicado. Hay algunas cosas que están variando, ¿ya? Por una parte, ahora sí les voy a compartir la pantalla. Ahí está, ya se está viendo, ¿no? Entonces, les estaba comentando, miren, esta de acá es la presentación de la plataforma. Esta parte que estamos viendo acá, bueno, ustedes ya la conocen, hay una pequeña presentación de la materia, presentación del docente, de la asignatura, los contenidos de la asignatura y su reglamento de ustedes. Si hay alguien que no forme parte del grupo de WhatsApp, va a ingresar acá y, bueno, el grupo se sigue manteniendo por si acaso, ¿no? Pero si hay alguien que sea nuevo acá y que no esté en el grupo, aquí tienen un sectorcito que dice grupo de WhatsApp, ¿no? Entonces, solo tienen que hacerle clic y automáticamente se van a añadir al grupo de WhatsApp de la materia, ¿ya? Por otra parte, hay algunos libros que nosotros tenemos de referencia de la materia que están en base a dos libros completos. Uno de ellos es el Floyd y el otro es el Boyle-Stat, que tienen en realidad las dos materias, tienen circuitos 1 y circuitos 2, ¿ya? Son libros bastante grandes, pero para un eléctrico, o sea, son libros que no pueden faltar, son libros muy importantes. Después de eso, les explico la nueva estructura de la plataforma. Ustedes van a tener tres unidades de aprendizaje. Ahorita estamos en la número uno. Cada unidad de aprendizaje tiene o engloba bastantes temas de avance, ¿sí? Pero tenemos tres unidades de aprendizaje, uno para cada parcial, ¿ya? Y en cada uno de estos nosotros vamos a tener, bueno, ahorita solamente tenemos tres, en la sesión de hoy día, hoy estamos 4 de agosto, tenemos los recursos de aprendizaje, enlace de la clase en línea, grabación de la clase, y hay un cuarto más que corresponde a la parte de actividades y productos de la clase. Hoy día, bueno, es nuestra, en teoría, no estamos empezando el semestre, es nuestra primera clase. Eh, Acá no les estoy dando todavía actividades, o sea, no les voy a dar actividades cada día. Yo voy a avanzar hoy día, voy a avanzar un poco la siguiente clase y recién les voy a dar una actividad, ¿ya? Entonces, esta clase, la clase de hoy día de hoy, no tiene actividad. Por una parte es eso y por otra, el manejo de la plataforma, hay que tomar en cuenta lo siguiente, ¿ya? Eh, hay un parámetro de calificación de ustedes que es el ser, es una dimensión de conocimiento, es el ser. Tiene que ver mucho con la parte actitudinal que ustedes tienen. Entonces, en el ser, nosotros vamos a evaluar más que todo lo que es la responsabilidad. ¿Y cómo ustedes demuestran la responsabilidad? Formando parte de las actividades que están propuestas en la plataforma. Todo lo que están viendo aquí son actividades. Ahorita hay una que todavía no está, ¿no? Que es el tema de grabación de la clase, pero también es una actividad. Eh, Tenemos el enlace a la clase en línea, tenemos la grabación de la clase. Lo que pasa es que tal vez no todos van a poder ingresar a la sesión en vivo, a la sesión en Meet que nosotros tenemos en vivo. Entonces, si no ingresan acá, tienen que ingresar a la grabación de la clase. La grabación de la clase yo se las voy a poner en este momento, yo ya estoy grabando. Se la voy a poner, se las voy a poner en YouTube y posteriormente se les voy a compartir aquí el enlace, ¿ya? Entonces, para el tema de asistencia, tienen que ingresar aquí, pero desde la plataforma Moodle, o ingresar aquí. O sea, los que no han podido ingresar a Meet, tienen que ingresar a YouTube, ¿no? En YouTube van a ingresar y van a ver de principio a fin el video y aquí les va a marcar como actividad finalizada. Entonces, una de las actividades que han hecho de la materia. Entre lo que es el enlace de la clase y la grabación, puede ser las dos o cualquiera de ellas, o esta de acá o esta de acá que tiene que estar como actividad finalizada. Yo en este momento les he pasado al grupo de WhatsApp el enlace de Meet y eso es porque ahorita estamos atravesando un problema con la plataforma, tal vez ya lo han tenido ayer, que bueno, básicamente quieren ingresar y el sistema se satura, ¿no? Es como cualquier sistema. Lo que pasa es que pónganse esto, tiene hora pico
y todos quieren ingresar por la puerta al mismo tiempo. Entonces, eso es lo que está sucediendo más o menos. De esa manera es que yo les he pasado para que no tengan ese problema. Pero más adelante cuando se vea, digamos, este detalle, ustedes tienen que ingresar desde la plataforma Moodle para que esto les tome en cuenta como una actividad más que han realizado y eso se va a su calificación en responsabilidad. ¿Ya? De todas maneras, ahorita no hay problema, o sea, en realidad los que han entrado del enlace no van a tener el cierre de esta actividad, pero no hay problema, o sea, yo estoy consciente de eso y es debido a ese problema que tenemos de ingreso, ¿ya? Entonces, después de eso tenemos acá dos lecturas que tienen que ver con la parte de obtención de energía. Esta de acá es una lectura que en realidad ya la habíamos visto. Se las estoy pasando para que le den una repasadita más. Y para no entrar en lo mismo, he elaborado otra en base a los elementos que nosotros tenemos de generación de energía eléctrica. ¿Ya? Pero un poco más desarrolladito. Entonces, esto de acá le van a dar una lectura y esto de acá, que es lo que vamos a ver ahora, también van a tener el material. Para que ustedes cuenten con actividades finalizadas de esto, ustedes van a entrar aquí a la lectura, les va a abrir el PDF y en el PDF tienen que revisar desde la primera hoja hasta la última. Si yo agarro, abro el PDF y después lo cierro, esta actividad no se va a finalizar. Se tienen que entrar y ver todo el contenido del documento. Ven todo el contenido del documento hasta que llegan a la última hoja y ahí recién lo pueden cerrar y después de eso les va a marcar como una actividad finalizada. Entonces aquí tienen dos actividades, tienen la lectura de estos dos documentos. Las lecturas generalmente se las hace antes o después de la sesión, ¿ya? No hay ningún problema de eso. Entonces es básicamente eso. Nuevamente por el momento no tenemos una actividad para el día de hoy, pero sí tenemos avance. Entonces, cada sesión que nosotros tengamos, tenemos ya sea actividades de este tipo o estas de acá que les había mencionado, que son actividades que ustedes tienen que realizar. Y eso es parte de su calificación. ¿Ya? Muy bien, entonces, hasta acá ya podemos comenzar. Entonces les decía, esto de la parte de generación de energía eléctrica es fundamental porque nosotros tenemos que saber de dónde proviene esa energía eléctrica que nosotros estamos analizando, ¿no? Para eso es importante saber y conocer esto de los combustibles fósiles, ¿no? Si los recuerdan. Dentro de los combustibles fósiles, nosotros tenemos tres preguntas básicas, ¿no? Estos elementos que son combustibles fósiles se los considera renovables, ¿qué usos tendrán? Y más que todo el tema de contaminación. ¿Contaminan? ¿Son renovables? El combustible fósil bajo ningún concepto es renovable. Es un elemento que es no renovable. Lamentablemente el proceso de degradación para obtener este tipo de... En realidad, después de la refinación, este tipo de productos sigue un proceso bastante largo. Entonces, no es sostenible si nosotros comenzamos a consumir de forma desmedida, debido a que esto no es renovable. O sea, no se va autorregenerar, por así decirlo, ¿sí? Tiene distintos tipos de usos, algunos de ellos estamos viendo acá, ¿no? Estos combustibles fósiles se los puede emplear a través de, bueno, lo que estamos viendo acá, ¿no? Gas natural que se encuentra en forma de cápsulas de gases al interior de la Tierra, el carbón, también es un combustible, considerado un combustible fósil, y derivados del petróleo. ¿No? Aquí está hablando en términos generales del crudo de petróleo, pero sabemos que gracias a los procesos de refinación, nosotros podemos tener distintos tipos de combustibles, ¿no? Contaminan, está comprobado que, bueno, a diferencia del gas natural, estos otros elementos que son combustibles sí contaminan, ¿ya? Entonces sí contaminan. Por lo tanto, a nivel medioambiental, esto es nocivo, esto es peligroso, ¿no? ¿Por qué? Porque es uno de los problemas que actualmente la sociedad está confrontando, ¿no? Que es el tema de la emisión de gases de invernadero, el incremento de temperatura, el deshielo de ciertos sectores, entonces trae bastantes problemas, ¿no? En base a eso, ¿qué es lo que se ha visto en la actualidad? Que se incorporen, ¿no? Distintos tipos de elementos como alternativas, y es por eso que se los conoce como energías alternativas. ¿Para qué? Para que nosotros podamos romper
las formas tradicionales de generación de energía eléctrica a través del empleo de combustibles fósiles por otros elementos que son naturales, ocasionan menos impacto ambiental. No quiere decir que no ocasionan impacto ambiental, sí tienen un impacto ambiental, pero es mínimo, o es algo que se puede controlar de alguna manera, ¿ya? Entonces, se han visto el tema de las energías alternativas a través de recursos que son considerados renovables. Estos sí son renovables. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de recursos renovables como ser, por ejemplo, el agua, el viento, el sol e incluso los elementos que nosotros tenemos al interior de la Tierra, ¿sí? Y también la biomasa. ¿Sí? Muy bien. Entonces, aquí estamos comenzando a hablar del empleo, el uso de recursos renovables y la aparición de lo que se conoce como energías alternativas, formas alternas de generar energía eléctrica, ¿sí? Estamos empezando con esto de la energía eólica, ¿no? La energía eólica tiene un parámetro que es fundamental. ¿Cuál es este parámetro? Es el parámetro de la radiación solar. Aunque no crean, no estoy hablando de energía solar fotovoltaica, pero sí estoy hablando de la incidencia que tiene la radiación solar en las corrientes que nosotros tenemos en el viento, ¿sí? No existe corrientes de viento si nosotros no tenemos un diferencial térmico, y el diferencial térmico se da gracias a la radiación solar que nosotros estamos viendo acá. Entonces, la importancia de la radiación solar está en función de que existen diferentes zonas de insolación, por lo tanto una variación en la temperatura, lo que provoca una variación en la densidad del aire, ¿sí? Gracias a la geometría que nosotros tenemos del globo terráqueo, la distribución que nosotros tenemos de la radiación es diferente, ¿no? Nosotros tenemos básicamente lo que es el polo norte, el polo sur y esto de acá que se lo conoce como línea del Ecuador, ¿no? Entonces, la línea del Ecuador, por la ubicación en la que se encuentra, generalmente recibe mayores cantidades de radiación solar, ¿sí? Por lo tanto, tiene una variación en la temperatura. Eso es lo que sucede acá. Por la posición, todo lo que se encuentra muy próximo al polo norte y todo lo que se encuentra muy próximo al polo sur no recibe en la misma proporción lo que es la radiación solar que recibe la línea del Ecuador. Entonces no es lo mismo, por lo tanto aquí hay un diferencial de temperatura. Tenemos aquí una temperatura que es bastante caliente y acá tenemos temperaturas que son bastante frías. Entonces esa variación de temperatura produce también una variación en la densidad del aire. Y es por eso que, bueno, no es el único factor obviamente, a eso hay que añadirle otros factores de ubicación geográfica, características topográficas, o sea, me refiero a qué altura nos encontramos y todo eso, que forman parte de las variaciones de la densidad del aire. Uno de los elementos pero había sido la radiación solar, ¿sí? Entonces ocurre esto, ¿no? Gracias a ese diferencial de temperatura que existe, de un punto caliente a un punto frío, es que se produce una corriente de aire, y es lo que ustedes están viendo acá, ¿no? Gracias a eso es que nosotros tenemos el viento, ¿no? A esa variación térmica. Ahora existen variaciones en el viento debido a otro tipo de características, como les mencionaba, por ejemplo, el tema de altura, qué altura nos encontramos, el tema de características topográficas, hay cerros, hay montañas, o sea, todo eso influye también en las corrientes del viento. Pero de manera primordial, uno de los fenómenos que ayuda a explicar estas corrientes es el diferencial de temperatura. A esto de acá nosotros le añadimos un efecto más que se lo conoce como efecto Coriolis, ¿sí? ¿En qué consiste esto del efecto Coriolis? El efecto Coriolis consiste básicamente en lo siguiente. Aquí estamos tomando en cuenta un planeta Tierra estático. Pero nosotros sabemos que el planeta Tierra no es estático, sino tiene dos tipos de movimientos, ¿no? El rotacional y el traslacional, de forma convencional. Entonces, al traslacional que nosotros conocemos, le aumentamos el rotacional y esto está girando sobre su propio eje.
Al momento de girar, ¿qué es lo que sucede? Las corrientes de viento se van a comenzar a desviar, ¿sí? No sé si alguna vez ustedes, por ejemplo, hay jugadores de fútbol, de fulbito, acá en el grupo, no me van a dejar mentir. Cuando ustedes le golpean a la pelota, están en un partido, no es lo mismo que le den a la pelota en el centro que le den en uno de los extremos, en uno de los costados. Produce un efecto bastante interesante que se lo conoce como chanfle. No sé si alguna vez han oído hablar de eso, el chanfle. Entonces, ¿qué es lo que sucede con el chanfle? Hace que la pelota no vaya en tan línea recta, ¿no? Sino tenga como una especie de curvatura, haga esto, ¿no? Una curva. Algo así está pasando acá. Esas líneas de corriente de viento que estamos viendo no son tan lineales, ¿no? Sino son curvas debido al sentido de rotación que nosotros tenemos de la Tierra. Y este dato de acá, este fenómeno que ocurre, es un fenómeno interesante porque influye también incluso en el sistema de navegación de los aviones, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede? Yo parto de este punto de América del Sur y quiero llegar arriba, quiero llegar hasta América, hasta Norteamérica, hasta América del Norte, ¿sí? Entonces, si yo no tomo en cuenta el efecto Coriolis, yo voy a salir de este punto, me voy a querer mover en línea recta, el planeta Tierra va a seguir girando, y lo que sucede es que voy a llegar a la zona casi norte, pero no dentro del continente, puede que caiga incluso dentro del agua, y eso es debido a que el planeta Tierra sigue girando. Entonces, cuando hacen sus líneas, sus rutas de navegación, incluso a nivel aeronáutico, toman en cuenta este efecto, ¿sí? Algunos elementos importantes entonces para tomar en cuenta para las características del viento, y es por eso que el viento es diferente en distintas zonas, es la situación geográfica en donde nos encontramos, las características climáticas locales. No sé si ustedes alguna vez han sentido, y esto es un efecto bastante propio de la época de calor acá en Cochabamba, por ejemplo, hay un choque térmico. Y cuando estamos en época de calor y está anocheciendo, el piso que está caliente va a querer equilibrar la temperatura con el ambiente que está bajando su temperatura, se está volviendo más frío. Entonces crea lo que son corrientes de viento. Y en esa época los vientos son más fuertes, ¿no? Las características topográficas. En el lado donde nosotros nos encontramos, por ejemplo en la Villazón, os estoy hablando del instituto, en la Villazón cerca a Sacaba, por la zona de Arocagua. Si alguna vez han ido en moto, han ido en bicicleta o en el transporte que hayan ido, en esta época del año que hay bastante calor, se siente más fuerte el viento. Y no solamente es por el choque térmico, sino también se debe a que nosotros en Arocagua o en esa zona donde nos encontramos, estamos también muy próximos a un cerro, ¿no? Que es la continuación del Tunari. Y ahí es donde viene este otro tema que son las irregularidades del terreno, ¿sí? Entonces son elementos que influyen en las características del viento. Para nosotros conocer cómo se comporta el viento en distintas partes del mundo, existe lo que se conoce como mapas eólicos, ¿no? En este mapa eólico estamos viendo la mayor concentración de fuerza de viento más ubicada en el océano. Miren, océano, 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 ¿no? Y el resto, o sea, no es que está mal, pero existe en menor cantidad que está en los lugares donde sí hay tierra. ¿Está bien? Entonces, aquí es donde viene el tema de la medida del viento. Nosotros podemos medir el viento en unidades de velocidad lineal, estamos hablando de metros segundo, kilómetros hora, o también podemos medirlo en nudos, ¿no? La relación del nudo un nudo es aproximadamente 0,5 metros segundo, ¿sí? Los elementos que nos permiten detectar la velocidad del viento es lo que se conoce como anemómetros. Hay anemómetros mecánicos, así como los estamos viendo acá, con veletas, ¿no? Y hay otros en la actualidad que incluso son digitales. Entonces nosotros los ponemos y automáticamente nos da las características de presión del viento, densidad del aire, temperatura y velocidad, ¿no? A qué velocidad se encuentra el viento en alguna zona. Todos esos parámetros son importantes, son muy, muy, muy importantes.
Entonces, en la actualidad ya existen equipos que realizan ese tipo de medidas, ¿no? Y antes eran bastante caros, ahora los hay más económicos porque hay chinos, ¿no? Hay equipos chinitos, entonces los hay más económicos también. Entonces tenemos los anemómetros. Estos anemómetros permiten hacer un análisis. De ratito a ratito voy a ver si seguimos conectados, van a disculpar. El día de ayer yo seguí hablando y en un momento me botó y no me di cuenta. Entonces, estos equipos permiten realizar el control de la medida del viento, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros hacemos un análisis. Cuando nosotros queremos hacer la instalación de un parque eólico en determinada zona, no es cualquier zona, es una zona que tiene propiedades típicas de viento, tiene características de viento. Entonces se hace un estudio en la zona, que no es un estudio de un día, 2 días, un año, sino es un estudio que lleva tiempo, cosa de garantizar el comportamiento del viento, porque gracias al viento nosotros hacemos girar el generador eólico y producimos energía eléctrica. Entonces, si nosotros no necesitamos, no es que no necesitamos, perdón, si nosotros no contamos con una determinada velocidad de aire, entonces nosotros no vamos a poder abastecer o satisfacer una determinada demanda de energía eléctrica. ¿Sí? Esta ecuación que están viendo acá, en realidad la forma más convencional de encontrar esta ecuación no es una ecuación de cálculo directo de cuánto se va a generar de energía eléctrica, sino es más que todo de aprovechamiento. ¿Qué quiere decir el aprovechamiento? Quiere decir aproximadamente cuánto yo podría sacar con este generador eólico y estas características de viento en generación eléctrica. No es exacto, en realidad las ecuaciones que vienen para determinar cuánto de energía estamos produciendo son mucho más complejas, ¿no? Este es un estimado. Entonces, ¿en qué consiste esta ecuación estimada? Consiste en B. ¿Qué es B? Es la velocidad del viento, ¿no? Yo debo conocer la velocidad del viento. ¿Qué es A? Es el área. Yo tengo un área circular. No se olviden que en el caso de, por ejemplo, los generadores eólicos tienen 1, 2, 3 palas. Y esto tiene un movimiento, van a disculpar mi círculo que parece un cubo, tiene un movimiento circular, ¿no? Desde este centro. Y esto de acá tiene un determinado radio, ¿no? Entonces, esto al momento de girar está produciendo un área circular que es de contacto con el viento. Toda esta área circular tiene contacto con el viento gracias a las palas. El viento está chocando con las palas y por su forma aerodinámica está haciendo que esto gire. Entonces, el viento tiene contacto con toda esta área. Eso se refiere a esta área que estamos viendo acá, ¿sí? Se refiere básicamente a esta área. Esto de acá es la densidad del aire, que ahorita nos está dando con un estimado acá de 1,225 kilogramos sobre metro cúbico. Puede variar un poco, pero no varía significativamente, por así decirlo, ¿ya? ¿Por qué? Porque esto de acá, en lugares donde estamos a más metros sobre el nivel del mar, a menos metros sobre el nivel del mar, puede llegar a variar, pero no es tan significativo. En este tipo de ecuaciones, o sea, se utiliza este valor como constante porque si yo le cambio y lo pongo con el valor exacto de acuerdo a la altura y características de temperatura que nos encontramos, no tiene mucho sentido porque esto no varía mucho. Además de que esta ecuación no es para cálculos exactos, ¿sí? Entonces, esta ecuación nos permite determinar más o menos cuánto es en potencia, miren aquí estamos viendo en watts, cuánto es en potencia el aprovechamiento de la energía. Dentro de los sistemas de energía eólica, tenemos el subsistema de captación, de transmisión mecánica, generación eléctrica, orientación, regulación y el subsistema de soporte. El subsistema de captación hace referencia a las características de las palas. ¿Cuáles son las palas? Las palas son lo que les estaba mencionando hace un momento. Yo tengo generadores eólicos que son monopala, o sea, tienen solamente uno, y aquí yo le voy a poner una X para el centro, y tienen por acá otro que viene con un contrapeso. Y esto de acá va a comenzar a girar, ¿no? Va a comenzar a girar. ¿Sí? Puede ser monopala, puede ser bipala, que tiene 2 palitas. Puede ser polipala,
sea que tiene varias palas, generalmente vienen del orden de 3 palas, ¿sí? Y no se le puede poner mucho tampoco, porque estas estructuras son grandes, y si yo le pongo más palas, vamos a hacer que el aerogenerador tienda a girar un poco más rápido. Y girar un poco más rápido en realidad no es malo, vamos a girar más rápido y vamos a llegar a una velocidad de régimen de aprovechamiento de la energía. No es malo. ¿En qué es malo? En que estas palas no son pequeñas, en algunos casos hablamos de palas de 5 metros, 6 metros, son palas grandes. Lo que quiere decir que generan o tienen cierto peso. Si esto va a girar bastante rápido, va a generar lo que son las vibraciones, y las vibraciones son destructivas para toda la torreta, toda la estructura de soporte que tiene el generador eólico. Entonces estos de acá no giran rápido, ¿sí? Entonces el sistema de captación hace referencia a la cantidad de palas. Tenemos un sistema de transmisión mecánica que está tomando en cuenta lo que son cajas multiplicadoras de velocidad. No es usual encontrar cajas multiplicadoras. Las cajas multiplicadoras de velocidad es un juego de engranajes que permiten que la velocidad de entrada varíe con la velocidad de salida. Esto está girando con una cierta velocidad. Tiene un eje que va a estar acoplado a esta transmisión mecánica y va a multiplicar la velocidad. Esa velocidad que está entrando, que es lenta, a la salida va a ser más rápida. Y eso es gracias a un juego de engranajes, ¿no? Entonces tenemos por una parte esta transmisión mecánica. Dentro de la transmisión mecánica tenemos elementos de protección como ser frenos, que ayudan a regular la velocidad o detener por completo el aerogenerador para temas de mantenimiento. Por otra parte, tenemos el subsistema de generación eléctrica donde entra el generadorcito, ¿no? Tenemos un subsistema de orientación. Esto tiene una veleta que permite que el aerogenerador no esté completamente estático, sino tenga un cierto rango de giro que ayude a aprovechar más la energía del viento, ¿ya? Eso se refiere al tema de orientación. El tema de regulación, regulamos la velocidad y también regulamos las características eléctricas para su distribución. El subsistema de soporte, es la torreta, ¿no? Es toda la construcción civil que sirve de soporte para el aerogenerador. Aquí estamos viendo más o menos un estándar de estas máquinas, ¿no? Tenemos el árbol principal, que es la conexión del rotor, donde tenemos las palas. Tenemos el freno, que permite que esto de acá se detenga por completo, regula la velocidad. Tenemos acá la caja multiplicadora de velocidad. Tenemos por aquí el generador. Esta caja reductora tiene un acople que se une con el árbol principal y el rotor. Aquí hay un árbol secundario que tiene también un acople que permite la unión del generador con la caja multiplicadora, ¿sí? En cuestión de energía, ¿qué es lo que pasa? El viento se lo considera como energía cinética. Entonces, básicamente, la energía cinética se va transformando. El viento ingresa de forma lineal a las palas y hace que las palas giren. Al hacer que estas palas giren, esta energía cinética del viento, nosotros la estamos transformando en energía mecánica, gracias a esta caja multiplicadora de velocidad. Después tenemos el generador y posterior parte de distribución, que es donde entraría la transformación en energía eléctrica. Iniciamos con energía cinética, se transforma en energía mecánica y posteriormente en energía cinética. Hay un concepto interesante que tal vez lo recuerdan del colegio, que dice: la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, dice, ¿no? Entonces, no estamos creando, sino estamos transformando gracias a estos dispositivos, la energía cinética del viento hasta llegar a lo que es energía eléctrica, ¿sí? La velocidad, les decía, es importante. O sea, si yo hago girar rápido eso va a permitir de que se genere más energía. Pero esto tiene un punto óptimo. Estas son curvas de velocidad del viento con respecto de la velocidad de rotación que estamos viendo acá y la potencia que se puede generar. Entonces, para velocidades de vientos menores hasta mayores, hay un punto máximo, ¿sí? Hay un punto en el cual el viento, con respecto a la velocidad de rotación, me da un pico de potencia elevado. Miren, un pico de potencia.
No quiere decir que yo tengo que hacer girar esto a la velocidad máxima, o sea, tengo que hacer girar más de lo debido. Miren, este eje de acá es de velocidad. Entonces, si yo voy aumentando más la velocidad, no quiere decir que voy a aumentar más la potencia, porque hemos llegado a un punto y vamos a tener un efecto contrario, miren. Yo voy a seguir aumentando la velocidad y la potencia va a seguir bajando. Va a seguir bajando. Entonces, no es bueno. O sea, sí tenemos un pico, un punto de equilibrio pico eficiente para el aprovechamiento de la velocidad del viento. ¿Sí? Entonces, un cachito revisamos. Sí, está todo bien. Después tenemos acá, bueno, algunas imágenes de los elementos. Aquí tenemos los frenos. Tenemos la caja reductora con el árbol secundario. Aquí está la caja, no es reductora, perdón, la caja multiplicadora. Generalmente se utilizan cajas reductoras en el mercado. Es muy difícil ver usos para una caja multiplicadora de velocidad. Generalmente lo que se busca es reducir la velocidad de rotación. Y en este caso estamos aumentando porque la velocidad del rotor del aerogenerador es bastante lenta. ¿Sí? Entonces básicamente entre el viento tenemos un subsistema mecánico, tenemos un generador asíncrono, tenemos un transformador que va a permitir que toda esta energía que estamos generando, después de eso se pueda transportar, ¿no? Entonces esta energía nosotros la vamos a transportar, tenemos este transformador en una subestación acá, y esto se va a transportar hasta otra subestación en donde se va a redistribuir hasta el tema de los transformadores de las manzanas, de las zonas, y posteriormente se va a seguir bajando hasta lo que es la energía de consumo. Después de eso tenemos lo que es la energía hidráulica. La energía hidráulica toma en cuenta lo que se conoce como ciclo hidrológico. ¿Qué es el ciclo hidrológico? Es el proceso por el cual el agua llega hasta un punto en el cual se evapora, vuelve en su estado gaseoso al cielo, se vuelve a condensar y vuelve a bajar, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Esto es como una especie de cuenca, ¿no? Tenemos cuenca alta, cuenca media, cuenca baja. Todo el agua que está bajando desde el punto más elevado, puede ser alguna pequeña reserva natural, está bajando, llega hasta el océano. Acá, ¿qué es lo que sucede? Se va a evaporar por las temperaturas, va a llegar al punto más elevado, donde se encuentran las nubes, se va a condensar, la temperatura hace que baje y esto va a volver acá en forma de lluvia. En teoría ese es el ciclo hidrológico y es por eso que el agua se considera un elemento renovable, ¿no? Claro que si a esto le aumentamos el uso desmedido y algunas malas utilizaciones que se hace, no le damos el tiempo para que esto baje, se evapore y vuelva, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esta agua de acá nos la terminamos y todo esto de acá después comienza a secarse, ¿no? Pero de forma natural, esto sigue lo que se conoce como el ciclo hidrológico, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de energía hidráulica, hay un término que es muy importante, que es el tema de salto, ¿ya? Aquí estamos viendo otra pequeña ecuación que es para el aprovechamiento de la potencia en sistemas hidráulicos, que toma en cuenta lo siguiente, ¿ya? Por una parte, como les decía, en este caso se aprovecha lo que es la caída, en este caso la caída del agua, porque gracias a esa caída nosotros impulsamos el movimiento de un rodete, de una turbina. Se toma en cuenta uno, aquí estamos viendo por ejemplo acá, lo que es la densidad, pero ya no es obviamente la densidad del agua, no es la densidad que nosotros, ya no es la densidad del aire, es la densidad del agua. Tenemos acá otro valor que es la constante de la gravedad, obviamente como estamos trabajando con altura, influye también la gravedad. Estamos viendo acá Q llega a ser el caudal con el cual está circulando el agua, y H vendría a ser el salto, la altura desde la cual nosotros estamos echando el agua, ¿no? Gracias a estos parámetros yo puedo determinar más o menos cuánto es el aprovechamiento de mi potencia en watts, ¿sí? ¿Qué es el caudal? Es la cantidad de líquido que circula por algún tipo de canal, por algún área determinada, pero estamos hablando del fluido, estamos hablando de una cantidad de volumen de algo, en este caso es agua, que está circulando, ¿no? A una determinada velocidad.
Entonces, miren, algo bastante interesante. En el caso de la energía eólica, nosotros teníamos los anemómetros que permiten medir la velocidad del viento. En este caso tenemos los molinetes universales. Estos son equipos mecánicos que se introducen al agua y tienen un sistema de aletas que comienza a girar y gracias a esa velocidad de rotación nosotros determinamos la velocidad del caudal que tiene el agua, ¿no? Aparte de este, hay otros obviamente un poco más sofisticados, perdón, hay otros equipos que son un poco más sofisticados que no trabajan con molinetes de forma mecánica, sino trabajan con frecuencias, o sea, se generan frecuencias no ultrasónicas, sino de ida y de vuelta, que es lo que se conoce como el efecto Doppler, es como un sonar. Entonces, gracias a este sonar nosotros podemos determinar la velocidad que tiene el caudal, ¿ya? Después de eso necesitamos conocer obviamente la altura y para eso tenemos estos equipos de acá que nos permiten realizar la medida del salto, lo que nosotros hemos visto como salto. Estos equipos lo utilizan mucho los ingenieros civiles, se lo conoce como teodolito, ¿no? Entonces el teodolito permite medir alturas. Entonces si se dan cuenta, la densidad del agua yo la puedo determinar, la gravedad yo la conozco, el caudal con este equipo, con el molinete universal o el de efecto Doppler, yo puedo medir la velocidad del agua y con ese teodolito yo puedo medir lo que es el salto. Entonces, gracias a eso, nosotros podemos determinar cuánto es más o menos la potencia de aprovechamiento. Después de eso tenemos distintos tipos de turbinas, ¿no? Dentro de esas turbinas tenemos las que se las conoce como tangenciales, que son turbinas de acción, y las de reacción, que no son tangenciales, sino reciben de forma axial lo que es la alimentación del agua. Entonces, dentro de las tangenciales tenemos la Mitchell-Bank, la Turbo, la Pelton. ¿A qué se refiere tangencial? Por ejemplo, miren, en el caso de una Pelton, voy a tratar de dibujar lo mejor que pueda. La Pelton tiene como una especie de cucharas, ¿no? Tiene como una especie de cucharas, ¿no? Estas cucharas se encuentran tangencialmente al rodete de la turbina, ¿no? La forma de admisión de esto es básicamente tangencial. ¿Qué quiere decir tangencial? Que esto de acá va a comenzar a alimentar de este lado, de forma tangente a todo el rodete. Entonces el agua va a agarrar y va a impactar de este lado y va a hacer que esto comience a girar. Ahora, obviamente, dentro del diseño de las Pelton, las cucharitas tienen una forma geométrica característica que permite que el agua al momento de ingresar llene esta cuchara, pero al momento de llenar esta, llene la de abajo y llene la siguiente. De esa manera genera un efecto más de propulsión, ¿sí? Entonces hay distintos tipos de turbinas. Estas otras de acá son de forma axial. Entonces yo tengo acá la turbina. Aquí están sus palitas, o sea, la estoy viendo desde costado, ¿no? Y esto de acá no ingresa de este lado tangencial, sino de este otro lado de forma axial, ¿no? Si esto yo lo estoy viendo de costado, esto visto desde arriba, se vería más o menos así, ¿no? Sus álabes vendrían más o menos de esta forma, ¿no? Y el agua está ingresando desde esta parte superior, ¿sí? Las características de trabajo de cualquiera de estas es diferente. Las Pelton, por ejemplo, necesitan saltos bastante grandes, si no, no funcionan o no funcionan bien, ¿no? Las Kaplan, semi-Kaplan, en algunos casos no necesitan saltos muy elevados para aprovechar más el tema de la potencia, ¿no? Entonces, hay distintos tipos de turbinas. De acuerdo a esto, hay distintos tipos de saltos también. Lo que es el gran salto, mediano salto, bajo salto, las alturas. Existen distintos elementos de donde se puede extraer el agua para aprovechar. Por ejemplo, estas de acá que se las conoce como centrales de agua fluyente, que consisten en yo puedo tener una represa y estoy desviando de esa represa un poquito de agua a través de unas tuberías
hasta una pequeña central eléctrica donde yo tengo mi turbina y estoy haciendo girar el agua con esa agua. Estoy haciendo girar esa turbina con esa agua, perdón. Tengo las centrales de embalse, donde yo tengo completamente contenida el agua. Internamente yo tengo ahí, en el mismo puesto de embalse, tengo la central, ¿no? Entonces ahí yo provoco una caída de agua, en donde puedo tener una turbina donde se aproveche esta caída, ¿no? Las centrales de canales y riego es cuando se aprovecha, ¿no? El agua que puede estar bajando por el río y nosotros desviamos un poco para los canales de riego. Parte se puede utilizar también para las turbinas. Se puede poner alguna pequeña turbina ahí que aproveche el agua, ¿no? Centrales de tuberías de abastecimiento de agua potable. Eso también, así como acá en las de agua fluyente que les decía, tengo una pequeña represa y estoy desviando el agua. Ese desvío de agua es a través de tuberías. No siempre es natural, ¿ya? Cuando se hace de forma natural, se hacen unos canales que parecen una olla bastante grandes, ¿no? Para poder desviar el agua. Dentro de las ventajas, desventajas, a ver, aquí a manera de comentarles un poquito, dentro de las ventajas, desventajas y comparando con la energía eólica, una de las características de ambos es que necesitan mucho dinero para la implementación, o sea, cuestan bastante caro, ¿sí? El tema de mantenimiento, el tema de costo de mantenimiento de energía eólica es un poco más caro que el de energía hidráulica. En el aspecto de impacto ambiental, al momento de hacer las torretas, donde nosotros tenemos el aerogenerador, hacemos o producimos lo que es la erosión del suelo, pero nada más. Hay un efecto de ruido, pero no es significativo, o sea, es suficiente que no haya poblaciones cerca por el tema de sonoridad, de ruido, ¿no? En el caso de la energía hidráulica, hay un problema grande, ¿no? Que es el tema de los peces y todo lo que nosotros estamos arrastrando en el río. Esto de acá se puede solucionar poniendo filtros intermedios, ¿no? Para que ninguno de estos animalitos ingrese a donde nosotros estamos haciendo trabajar las máquinas, ¿ya? Al momento de hacer esto, pueden hacerlo de forma natural o de forma artificial. Al hacerlo de forma artificial, que es lo normal, producimos el tema de migración de los animales, varios efectos que no son positivos a nivel ambiental, ¿no? Aún así es uno de los más utilizados debido a que, era uno de los más utilizados. En la actualidad esto se está cambiando y les voy a mostrar esto con una gráfica. Era uno de los más convencionales y eso era por la forma de aprovechamiento. Se colocaban varias en una sola caída, en un solo salto. Se colocaban varios puntos de centrales eléctricas, entonces se aprovechaba casi al máximo, o sea, en cascada, se ponía uno arriba, otro al medio y otro más abajo, para que aprovechen lo que es la energía del agua, ¿no? En el caso de la energía hidráulica transforma la energía cinética del agua en energía potencial al ponerle una altura, en energía mecánica de la turbina y posteriormente en energía eléctrica del generador. Miren, es bastante parecido el proceso de transformación de la energía si lo comparamos con la eólica, ¿no? Es bastante parecido, solo que acá se le añade la energía potencial más porque trabaja con alturas, ¿sí? Entonces, los elementos que nosotros necesitamos para la construcción de una central que trabaja con energía hidráulica, necesitamos obra civil, las turbinas, transmisiones mecánicas, acoples, elementos que permitan la unión de la turbina con el generador, los generadores eléctricos, el subsistema de regulación y control. Eso es para que no siempre va a trabajar con la misma velocidad de rotación. Entonces hay que regular, ¿no? Y el subsistema eléctrico auxiliar, donde entra ya la parte de la subestación, el transformador y todo aquello, ¿no? Hay dos problemas grandes en este tipo de elementos, ¿no? Uno de ellos es el tema de lo que se conoce como golpe de ariete. El golpe de ariete, eso lo podemos explicar con un ejemplo. El golpe de ariete consiste en lo siguiente, o sea, ¿qué pasa si ustedes, por ejemplo, tienen un bañador en sus dos manos
están corriendo y de repente frenan de golpe. ¿Qué es lo que va a suceder? Ustedes tienen un bañador lleno de agua, han frenado de golpe, y el agua va a comenzar a tener un efecto de vaivén. Entonces va a ir y venir, y va a ir golpeando. O sea, han frenado, el agua va a volver, va a tender a, por inercia, continuar el camino que estaba queriendo seguir, y va a comenzar a golpear. Eso pasa acá también, ese es el golpe de ariete. Entonces, ¿qué es lo que pasa si yo tengo una llave cerrada, la vuelvo a abrir y la vuelvo a cerrar de golpe? Esta llave que estaba cerrada, la estoy abriendo, estoy dando paso al agua y de golpe la voy a cerrar. Entonces el agua que ya por inercia ya se estaba moviendo, le hemos cerrado el paso y esto va a tender a volver y tratar de retomar su camino, y al retomar su camino va a golpear las válvulas, ¿no? Es lo que se conoce como golpe de ariete. Y en pequeña escala, esto de acá ustedes lo pueden comprobar. Miren, en pequeña escala, con presiones bajas, si ustedes ven la instalación de las cañerías de su bomba, cuando la bomba comienza a trabajar, está en reposo y comienza a trabajar, lo hace de golpe. Entonces es una válvula que se ha cerrado y se está abriendo para que comience a alimentar y llenar el agua o succionar el agua. Después de golpe se cierra. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ustedes van a ver que esto es a pequeña escala. Se va a sacudir un poco y se va a sentir como un pequeño golpe que hace que las cañerías se sacudan, ¿sí? Eso es el efecto de golpe de ariete. El golpe de ariete en las bombas de la casa no es nocivo, no es bueno obviamente, pero no es nocivo. En cambio acá trabajamos con presiones mucho más elevadas, es algo que sí se tiene que tomar en cuenta, ¿sí? Otro efecto acá es lo que se conoce como la cavitación. ¿Sí? ¿Qué quiere decir la cavitación? Cavitación viene de cueva, de cavidad. Básicamente son implosiones que se dan al interior de las tuberías. ¿Por qué implosiones? O sea, en realidad hay dos términos, explosión e implosión. La explosión sería si esto fuese al exterior, pero no, esto ocurre en la capa interna al interior de la tubería. Lo que sucede es que el agua está circulando con burbujas de agua. Estas burbujas, por la diferencia de densidad, las burbujas tienen aire en su interior, la diferencia de densidad que tienen con el agua va a hacer que estas tiendan a ir hacia afuera. Al ir hacia afuera se van a chocar con las paredes internas de la tubería. Con la fuerza que está circulando el agua y la presión van a hacer que estas pequeñas cápsulas de aire comiencen a reventar. Entonces van a provocar cavidades, no orificios, sino pequeñas cavidades, o sea, como huequitos, por así decirlo, al interior de las tuberías. Esto pasa también incluso con algunas piezas internas de elementos que son sumergibles, o sea, trabajan con agua. Lamentablemente no se puede extraer las burbujas de aire, entonces es normal ver esto de acá, ¿no? Que se lo conoce como cavitación. Sí se puede reducir, y eso se hace cambiando el agua, ¿no? O sea, el régimen laminar, del régimen turbulento que se lo conoce, al régimen laminar del agua. Se lo puede conseguir, pero no desaparecer por completo, ¿sí? Y no se le puede, Inge, perdón, y no se le puede poner digamos, de las tuberías, una válvula alivianadora de presión para evitar esa presión. Así como te decía, hay formas de evitar esto, ¿no? Para el tema del golpe de ariete, también de forma constructiva hay formas de evitar, ¿no? Pero no se elimina por completo, es imposible eliminarlo por completo, pero sí se puede reducir el impacto, ¿no? Si tú dices las válvulas de alivio, se puede utilizar válvulas de alivio. En el caso del golpe de ariete, a nivel constructivo, se puede utilizar menos codos, menos accesorios para evitar, digamos, el cambio de régimen brusco del fluido. Hay distintas formas, ¿ya? Sí se puede reducir, pero no se puede evitar. O sea, lamentablemente sí se da, digamos, ¿no? Y esto de acá es más peligroso cuando estamos hablando de presiones del fluido mucho más elevadas, ¿no? En el caso yo les hablaba, por ejemplo, de las cañerías de las casas, no es
significativo, porque la presión no es elevada, no es tan elevada, ¿no? Entonces los golpes de ariete son pequeños y el tema de la cavitación se da, pero también se da en una escala más pequeña porque la presión es baja, ¿no? Cuando hablamos de ¿Y qué presiones otro? elevadas y el golpe de ariete, se colocan amortiguadores en la instalación que permitan absorber el impacto del golpe, ¿no? Entonces sí, sí, Alfio, hay bastantes formas, ¿no? de mejorar. Y como hablábamos de las turbinas, cuando es decir, la caída de presión hacia las paletas, tampoco, es decir, yo creo que le afecta también a las paletas, ¿no? Un poquito más fuerte, por favor. Cuando hay las caídas de presión del fluido hacia las paletas de la turbina, igual yo creo afecta, ¿no ve? Hay erosión y hay cavitación entre las paletas. Eh, por la diferencia de presión podría darse. O sea, la cavitación, por si acaso, la imagen que les he mostrado acá es de una tubería, ¿no? Pero no se da Ujú. solamente en las tuberías, sino, como dice el compañero, también se puede dar en los álabes de la turbina. Entonces sí, 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 se podría dar esa situación. Gracias. ¿Listo? ¿Alguien más tiene alguna consulta, alguna pregunta? Ya, vamos a continuar con esto de acá que es la parte de la fotosíntesis, ¿no? Ahora ya estamos hablando de biomasa, entonces cuando hablamos de biomasa, vamos a verificar si esto sigue grabando, también sigue grabando. Eh, Cuando hablamos de biomasa, hablamos de lo que es la fotosíntesis. La fotosíntesis es un proceso que permite la oxidación y la transformación de la materia orgánica en biomasa, ¿ya? Estamos hablando de distintos tipos de elementos, ¿no? Pueden ser así como estamos viendo las hojitas de las plantas o como otros elementos a manera de residuos, ¿no? El tema del sol, la radiación solar, es fundamental para acelerar el proceso de oxidación, ¿no? De estos elementos. Entonces, así como les muestro acá, podría ser plantas o también otro tipo de residuos, ¿sí? Entonces, la biomasa en términos de residuos puede ser residuos urbanos, los desechos de las personas, residuos agrícolas, residuos ganaderos, residuos forestales, y la biomasa de cultivos energéticos se lo puede aprovechar en forma de esos procesos que se los conoce como carbonización, gasificación y la pirólisis, ¿ya? Eh, en cuanto a las aplicaciones que nosotros tenemos, por ejemplo, tenemos lo que es el tema de la combustión. Tenemos combustión directa, combustión después de la aplicación de procesos físicos, tenemos procesos termoquímicos, biomasa seca, gasificación, pirólisis, tenemos procesos biológicos de biomasa húmeda, digestión anaerobia, fermentación alcohólica, eh, y otros tipos de procesos. Esto está más que todo referido a las aplicaciones. ¿A qué se refiere a las aplicaciones? Cuando hablamos de combustión directa, la combustión directa se puede utilizar tanto para la producción térmica como para la generación eléctrica. Después tenemos la gasificación, ¿no? La gasificación de la misma manera se puede utilizar para producción térmica y generación eléctrica. Pirólisis de la misma manera. Casi todos estos procesos sirven para lo que es producción térmica y generación eléctrica. Ahora, ¿cómo es que se consigue la parte de producción térmica, ¿no? Si hablamos de combustión directa, gasificación, pirólisis. Les pongo un ejemplo, por ejemplo, en el caso de combustión directa. Caso de combustión directa, gracias al proceso de la fotosíntesis se pueden generar lo que se conoce como los pellets. Los pellets son como pequeñas cápsulas comprimidas de material que se lo considera como combustible. Entonces, no estamos usando carbón, no estamos usando un combustible fósil. Estamos usando estos pellets que se los ha conseguido a través de un proceso de degradación, se lo considera una biomasa, que al momento de ser quemados podemos obtener lo que es temperatura, ¿no? Entonces, ahí es donde viene el tema de producción térmica. En algunas casas, más que todo, no acá en Bolivia, ¿no? Se utiliza bastante en el lado de Europa, para trabajar de forma sostenible, ambiental, y bueno, lo llaman de esa manera,
utilizan estos pallets para el tema del sistema de calefacción. Entonces tienen como una especie de horno, generan aire caliente gracias a la combustión de este material y ese aire caliente se distribuye en la casa, entonces tienen calefacción, ¿no? La parte de generación eléctrica no es tan utilizada en esto porque el poder calorífico que tienen estos pallets no es tan grande. Entonces sí se puede utilizar para calentar un caldero y utilizar una máquina térmica, ¿no? En el tema de la gasificación es algo parecido. La gasificación, nosotros podemos tener digestores en donde nosotros tenemos algún tipo de material desecho que al momento de entrar en estado de descomposición va a comenzar a producir gases, ¿no? Pues estos gases tienen cierto grado de poder calorífico, se pueden usar de la misma manera para algún caldero y producir energía térmica, ¿no? O sea, básicamente hacer trabajar un sistema de calefacción. Y lo otro sería a través de intercambiadores de calor y a través de máquinas térmicas generar energía eléctrica, ¿no? Gracias a este gas. De la misma manera trabajan todos estos, a excepción de la fermentación alcohólica. La fermentación alcohólica y la esterificación de aceites vegetales van más que todo tendientes a la producción de combustibles. No sé si recuerdan, esto era un boom hace mucho tiempo atrás, que era el tema de el biodiesel, ¿no? Un biocombustible. Era un combustible extraído a través de las semillas de girasol. En la actualidad, esto de la esterificación se está desarrollando, y miren, sin ir muy lejos, esto se está haciendo también en Bolivia. La esterificación se está utilizando para extraer un tipo de aceite que es del arroz. Está dentro del proceso de pelado del arroz. Entonces, se está extrayendo este aceite y a eso hay que, obviamente, añadirle un proceso químico para convertirlo en combustible. ¿Sí? Entonces tiene distintos tipos de aplicaciones. Esos digestores que les estaba mencionando hace un momento tienen más o menos esta forma. Esta es una foto de un digestor. Y este de acá es un agitador, ¿no? Tiene un sistema de acople, tiene un eje, sus rodamientos. Tiene un agitador que está permitiendo que no se quede ahí estático el material, sino este comience a circular, ¿no? Y a su interior comienza a almacenar el gas. Algunos lugares, miren sin ir muy lejos, o sea, no es que esto no se aplica, sí se aplica. Este modelo lo han traído los suecos a Bolivia, y en este caso a Cochabamba, y por ejemplo, Fe y Alegría en las aldeas, no sé si son, es la Ciudad del Niño, perdón, la Ciudad del Niño que se encuentra por el cruce a la Taquiña, no sé exactamente la zona, tienen este tipo de digestores, ¿no? Que trabajan en base a residuos urbanos. Entonces, estos son depósitos que no están así visibles como estos, obviamente están enterrados, pero que en una época les servía a los de la Ciudad del Niño para tener combustible para las cocinas, ¿no? Entonces, estas ideas, por ejemplo, son bastante buenas, no se las toma mucho en cuenta, y son tendencias más europeas, o sea, esto sí se aplica y lo toman muy en cuenta, más que todo en el lado de Europa, ¿no? Después de esto tenemos la energía geotérmica, ¿no? Para la energía geotérmica, bueno, aquí nos está dando una breve descripción de lo que quiere decir geotérmica. Geos quiere decir tierra, termo quiere decir calor. Es el calor que nosotros tenemos al interior de la tierra que se puede aprovechar, ¿no? Entonces, ahí nosotros tenemos estos tres elementos que son importantes. Acumulación de energía. La energía nosotros la tenemos acumulada en... un segundito. La tenemos acumulada nosotros la energía dentro de la Tierra desde el mismo hecho de contar con el magma, ¿no? La lava que nosotros tenemos de los volcanes que produce cantidades enormes de energía en forma de calor, ¿no? Entonces tenemos acumulación de energía en el interior de la Tierra. Después de eso tenemos lo que se conoce como gradiente de temperatura. El gradiente de temperatura es un diferencial. Tenemos una temperatura aquí en este punto y otra temperatura aquí. La diferencia de esas dos temperaturas nos da un gradiente. Y ese es el gradiente, bueno, en realidad el gradiente, ese elemento es el que nos permite aprovechar la energía
esta energía calorífica y transformarla, ¿no? La acumulación de energía, el gradiente de temperatura al interior de la Tierra y los yacimientos geotérmicos nos ayudan a producir lo que es energía eléctrica o energía calorífica, ¿no? Yacimientos geotérmicos lo menciono acá porque, o sea, no es que yo agarro y perforo una zona y ya tengo energía acumulada ahí en su interior, o sea, no es así, no es tan fácil. Es como los de exploración que trabajan con yacimientos, tienen indicadores que les permite decir, aquí hay algo, aquí podemos perforar y hacer y sacar algo, digamos, ¿no? Es bastante parecido. O sea, existen personas que son especialistas que determinan zonas donde se puede trabajar con energía geotérmica. No es en cualquier zona. Entonces, tenemos el gradiente de temperatura. Esta gráfica de acá nos permite ver la gradiente en función de la profundidad en metros que nosotros tenemos hacia el centro de la Tierra. Estos valores no quiere decir que nos encontramos a 0 grados en la superficie, a 50 grados, a 100 grados centígrados, a 150, 200, 250. Si no es un gradiente, la diferencia de temperatura, obviamente a 0 metros, o sea, no tenemos profundidad, es 0 grados. No hay diferencia de temperatura porque estamos en la superficie. Si nosotros vamos entrando un poquito más, ya comienza a ver lo que es el gradiente de temperatura. Entre este punto de acá y este punto de acá existe una diferencia de temperatura de alrededor de 50 grados. No quiere decir que en este punto hay 50 grados, por si acaso. Quiere decir que la diferencia entre este punto de la temperatura y este punto de acá es alrededor de 50 grados. Y así a medida que yo vaya bajando. ¿Está bien? Los tipos de yacimientos, por así decirlo, que nosotros tenemos, estos son indicadores de que ahí hay algún tipo de yacimiento, son los conocidos como acuíferos, fumarolas y el geyser, ¿no? El geyser es un fenómeno bastante turístico, bastante bonito, que consiste en la expulsión con presión de agua pulverizada, ¿no? Como estamos viendo acá. Las fumarolas son puntos, así como su nombre lo indica, como si estuviese fumando la tierra y comienza a emitir el humo, ¿no es cierto? En realidad son puntos de purga, por donde están saliendo los gases que se encuentran al interior de la tierra. Entonces, debido a la presión, aquí se fisura la tierra y comienza a salir este gas, ¿no? Y después tenemos el acuífero. En realidad no tengo una foto de un acuífero acá. ¿Por qué? Porque el acuífero se encuentra al interior de la tierra. Es una especie de, es como una especie de reserva de agua que se encuentra al interior de la tierra, pero que aparte está cerca a lo que se conoce como roca caliente. Entonces la roca caliente va a hacer que esta agua que está al interior de la tierra no solamente sea una reserva de agua, sino que aparte esté caliente, ¿no? Esté a cierta temperatura. Entonces, más o menos el circuito que nosotros tenemos de energía geotérmica, este no es el ciclo combinado, por si acaso, es un ciclo simple, no es el combinado que, no sé si recuerdan, había un compañero creo que preguntó. Este es el ciclo simple que toma en cuenta la presurización del agua. Nosotros estamos subiendo esa agua caliente. Vamos a tener una caldera donde esa agua caliente la vamos a evaporar. Ese vapor de agua va a comenzar a hacer girar la turbina, va a ingresar por aquí va a salir el vapor una vez que haya hecho girar la turbina y lamentablemente el agua no la podemos dejar en vapor, ¿no? Tenemos que volverla a condensar. Aquí tenemos como una especie de condensador con un serpentín que permite que el agua en su estado gaseoso vuelva a un estado sólido. O sea, esto de acá se consigue gracias a el enfriamiento de esto para que esto se vuelva a su estado líquido y retorne al acuífero de donde lo hemos sacado. Lo que pasa es que tenemos acá una central de generación de energía geotérmica y si nosotros nos consumimos todo el agua del acuífero no podemos trasladar esto, ¿no? Entonces se tiene que retornar el agua, ¿sí? Entonces, aquí la turbina está girando, tenemos un árbol, un sistema de acople con el generador eléctrico, tenemos una subestación y posteriormente se aprovecha la energía eléctrica, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, las turbinas de vapor trabajando. Aquí está trabajando en 2 etapas, por si acaso. Y acá tenemos intercambiadores de calor, ¿no? Son algunas gráficas para que ustedes las vean.
Esto de la energía geotérmica, en algunos casos, cuando la escala en la cual se encuentra, o sea, no es mucha, se puede utilizar para calefacción de la casa, ¿ya? Después de eso tenemos algunos usos de lo que es la energía geotérmica, ¿no? Tenemos un 33% para calefacción, un 15% para baños termales, acuicultura 13%, invernaderos, aire acondicionado, para la industria, secado de productos agrícolas y otros. La industria no utiliza mucho esto. ¿Por qué? Porque es carísimo, es bastante caro. Además de que, lamentablemente, aquí en Bolivia, nuestras industrias no piensan a largo plazo. Y esto deberían hacerlo, por ejemplo, más que todas las industrias grandes. ¿Por qué? Porque en costo, el ahorro en costo energético sería enorme. Las empresas, ¿qué es lo que hacen? Tienen una pequeña subestación, las que tienen bastante consumo, pero siguen recibiendo energía de la red, ¿no? Cumpliendo sus normas y todo aquello, pero siguen consumiendo la energía de la red. Entonces, no digo que utilicen la energía geotérmica, pero por lo menos que utilicen algún otro tipo de energía, ¿ya? Lo que sucede es que en tema de ahorro, pucha, se ahorrarían un montón de dinero, pero no es instantáneo, es a largo plazo, ¿no? Es a largo plazo, entonces la gente prefiere no invertir. ¿Por qué? Porque le va a poner tal vez no geotérmica, le va a poner tal vez paneles solares, que es lo que muchas empresas en el exterior hacen, y van a tener que invertir más adelante incluso en mantenimiento, porque eso ya es parte de la empresa. Tienen que invertir en mantenimiento, cuidados, revisiones, más personal. O sea, es lo que no quiere la empresa. O sea, prefiere que de todo eso se encargue la empresa fiscalizadora, los que le suministran la energía. Entonces, no se dan cuenta que en realidad, o sea, no es ese rato, pero a largo plazo sí llegan a recuperar. Y llega un punto en el cual ya han recuperado y después de eso, se puede traducir hasta en ganancia, ¿no? Más ganancia para la empresa. Eh, Hasta acá, no sé si tienen alguna duda, tienen alguna pregunta, alguna consulta tal vez. Ya, continuaremos chicos. Entonces, después de eso tenemos lo que es la energía solar. Cuando hablamos de energía solar, estamos hablando del aprovechamiento de la radiación solar. Entra un término bastante importante. Todo lo que tiene que ver con energía solar que sea fotovoltaica, que quiere decir que posteriormente esta energía se aproveche para transformarla en energía eléctrica. ¿Por qué? Porque esto también sirve para transformarlo en energía en forma de calor. Lo que hacen, por ejemplo, lo que hace la empresa Psicosol y muchas empresas tienen sus paneles, tienen un pequeño depósito de agua, calientan el agua con los paneles y después ese depósito se puede utilizar como agua caliente, ¿no? Se evita el tema de uso de las duchas, ¿no? Las duchas convencionales tienen un montón de características positivas, ¿no? Eh, Esto es más aplicado a lo que es energía solar fotovoltaica. Se dice que la configuración es modular. ¿Qué quiere decir que la configuración es modular? Miren, aquí estamos viendo en extensión algo bastante grande. Miren, son un montón de paneles, ¿no? Son un montón de paneles. Quiere decir que es modular debido a que yo puedo agarrar un panel, un solo panel. Voy a sacar uno de estos paneles y de acuerdo a mi demanda es pequeña, yo quiero que este panel me alimente solamente un foco del patio de mi casa. Y entonces no va a tener mucho problema. Ese panel va a alimentar ese foco, ¿sí? En escala. Yo quiero hacer esto en una escala más grande. Ya no quiero que sea un foco que consume una potencia de 60 watts, un foco incandescente. Quiero que sean 1000 focos. Tengo más demanda. Quiere decir que el sistema modular, ese panel que yo estaba usando para un foco, a nivel de escala, yo quiero aumentar la escala, va a aumentar la escala del panel para la escala de la potencia también. O sea, si yo estaba usando para por así decirlo, para este foco solamente un panel, para 1000 focos voy a utilizar alrededor de 1000 paneles. Obviamente les estoy poniendo un ejemplo. Esto de acá también conlleva un cálculo, digamos, no es tan directo, ¿no? Pero se dice que es modular porque
Si o sea, lo que yo les voy a mostrar ahora, lo aplico en una escala muy pequeña, así como un foco, los mismos criterios, sin cambiarlos, se los toma en cuenta para instalaciones con demandas mucho más elevadas. A eso se refiere a que estos sistemas son modulares. Y es lo bonito de la energía solar. O sea, yo lo hago en pequeña escala con algo pequeño y eso mismo yo lo puedo aplicar pero en una magnitud mucho más grande. ¿Sí? Y es por eso que existen también categorías, ¿no? Como lo estamos viendo acá. Tenemos nano, tenemos micro, tenemos mini y tenemos pequeña central. Y esto está en función de la potencia, ¿no? Potencia de 1 kilowatt, nano, micro hasta 100 kilowatts, mini 1000 watts, pequeña de 1 a 5 megawatts, ¿no? Y es como estamos viendo acá. Se puede emplear desde, miren, esto es para uso domiciliario. Se puede utilizar hasta para una casa. Se puede utilizar con extensiones más grandes de terreno para empresas o incluso para el abastecimiento de determinadas zonas, determinados lugares, ¿sí? Como estamos viendo acá, ¿no? O sea, se puede aplicar también en escalas mucho más grandes, mucho más grandes. ¿No? Miren, para domicilios. Esta gráfica de acá es una gráfica interesante que toma en cuenta el tema de el costo de energía solar, el costo de consumo de energía solar. Si bien esto de acá, por ejemplo, no es una tablita de acá del país, pero en realidad no cambia. O sea, esto ha pasado en este país, en Europa, y en realidad pasa lo mismo acá, ¿ya? En 1980, la generación de energía, estamos hablando de gigawatts, 0,01 gigawatts, en 1980 tenía un costo bastante elevado en euros. Que si nosotros comparamos hasta el 2013, estamos generando mucha más potencia, pero el costo ha bajado. ¿Qué es lo que ha sucedido? Lo que ha sucedido es que en esta etapa los equipos que se utilizaban eran bastante costosos. Por lo tanto, al ser los equipos costosos, el costo de la energía que producían también era costoso y no producían mucho. O sea, estos equipos, aparte de ser costosos, no eran muy eficientes. Este tipo de energía, que es la energía solar fotovoltaica, antiguamente no era considerado una energía eficiente, es más, era una de las menos eficientes, pero en la actualidad eso ha cambiado trascendentalmente y es una de las que más se está comenzando a utilizar. Y es como les decía, en el exterior, por ejemplo en Alemania, muchas empresas prefieren utilizar este tipo de energía para el abastecimiento en su empresa, ¿no? Entonces he ido evolucionando. Esta otra gráfica que están viendo acá es la explicación de por qué ha ido evolucionando. Estas de acá son marcas, ¿no? Son marcas de equipos de tecnología para lo que es la parte de energía solar fotovoltaica. Entonces estamos hablando de empresas que fabrican paneles solares, fabrican los reguladores, el inversor, las baterías, ¿no? Y estamos viendo de que en una época, miren, 1975, 1980, todas estas de acá estaban abajo y después han ido subiendo. ¿Qué es lo que estamos viendo acá que ha ido subiendo? La eficiencia. La eficiencia de la tecnología de sus equipos. Se han vuelto mucho más eficientes. Y esto es, miren, es de golpe. Estábamos por acá casi en un 0% de eficiencia. Miren, estamos llegando hasta acá, hemos llegado a un punto en el cual tenemos una eficiencia casi del 48%, en algunos casos hasta el 50%, ¿no? Entonces, esto ha ido mejorando y es por eso, y es gracias a esto, mejor dicho, que la energía solar se ha vuelto una buena opción para trabajar. Esto que estamos viendo ahora es el tema de el aprovechamiento, pero a nivel mundial, ¿no? A nivel mundial, dice acá, dentro de las empresas que trabajan todavía con energía renovable, en la actualidad llegan a formar parte del casi 30%. De este casi 30%, un 16% sigue utilizando lo que es energía hidráulica, un 4% utiliza la energía eólica, un 2% la energía en forma de biomasa, el 1.5% la energía solar y el casi 0.5% lo que es la energía mareomotriz y energía geotérmica, ¿no?
Eso es a nivel mundial, ¿no? Esto es a nivel mundial. ¿Qué es lo que pasa en Bolivia? Este dato es del 2013 y eso por si acaso ha ido cambiando y ha ido mejorando. Esto ya es de Bolivia solamente. En Bolivia nosotros trabajamos utilizando combustibles fósiles casi en un 50%, ¿no? Tenemos centrales de embalse, energía hidráulica, eso también es energía hidráulica, que llegan a formar entre un 12.5% y un 21%. Máquinas de vapor tenemos entre el orden de 1.5%, máquinas que trabajan con diésel son igual de combustión, 2.5%, y lo que es el ciclo combinado es un 13.6%. Esto es un dato del 2013, no es un dato inventado, es un dato que nos da el Comité de Despacho de Carga, los de la CNDC, ¿no? Entonces es un dato fidedigno, es más o menos cómo se aprovecha la transformación de la energía en Bolivia, ¿no? Esto ha ido cambiando. Miren, desde el 2013, esto ya es el aprovechamiento y la cantidad en megawatts que se generan de energía solar en el mundo. Bueno, más que todo en Sudamérica. Tenemos, por ejemplo, en Argentina, que esto ha ido aumentando, miren. Bueno, se ha mantenido. En Bolivia, aquí está, este es el dato de Bolivia. En el caso de Bolivia, miren, básicamente, hasta el 2013 no hemos tenido movimiento de energía solar. A partir del 2014, y esto es el dato hasta el 2015, o sea, habría que ver cómo estamos en un 2020, se ha comenzado a generar ya energía solar, o sea, energía eléctrica a través de la energía solar. Aquí nosotros ya estamos hasta el 2015 consumiendo alrededor de 7 megawatts, ¿no? Entonces, es un dato bastante importante. Miren, hasta el 2013 nosotros ni manejábamos, ¿no?, la energía solar para generar energía eléctrica. A diferencia de otros países, miren, Chile es uno de los países que genera más. Ya ha subido de golpe, ¿no? Desde un 2013 que estaba generando alrededor de 7 megawatts. Estamos hablando de un 2015 que genera alrededor de 848 megawatts. O sea, estos de Chile se han vuelto locos, ¿no?, con la energía solar. Es algo que está de a poco, miren, está comenzando a tener bastante cabida. Este gráfico de acá es un gráfico bastante bonito. Que incluso tiene las centrales, ¿no? Esto ya es solamente a nivel Bolivia, ¿no? Entonces estamos hablando de centrales de biomasa en Ribera Alta, generan de 10 a 20 watts, hidroeléctricas, solares, miren, tenemos ya un parque solar que genera 8.3 megawatts en Ribera Alta. Tenemos otro en el Salar de Uyuni, ¿no? Este es el del Salar de Uyuni. Tenemos otro en el lado de Oruro, ¿no? Entonces miren, acá tengo 50, tengo 60, tengo 110, 115 y 123.3 megawatts. Este dato ya es más actual. Hasta el 2015 estábamos generando 7 y ahora estamos generando alrededor de 130 megawatts. Entonces la energía solar, miren, de a poco está comenzando a tener ya mucho más cabida, ¿no?, en lo que es nuestro sistema de generación de energía eléctrica en Bolivia. De manera preferente, miren, más trabajábamos antes con hidroeléctrico, ¿no? Hidroeléctrico acá, hidroeléctrico, ¿no? Generalmente. Pero eso ha cambiado, ¿no? En la actualidad ya tenemos más alternativas. Y una de ellas es el tema de paneles solares. Hasta acá, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta tal vez. Ninguna, Inge. Posi, continuamos. Ya estamos terminando, ¿ya? Positivo. Posi. La tecnología que manejan actualmente los paneles solares está en función de las pequeñas celdas de carga, estas de acá. Un panel solar es un conjunto de celdas de carga que tienen alrededor de 0,45 voltios en corriente directa, ¿no? Y la forma de trabajo de los paneles solares toman en cuenta su dimensionamiento, o sea, cuánto de potencia se puede aprovechar, considerando lo que se conoce como corriente de cortocircuito y voltaje abierto, ¿no? El cortocircuito, por si acaso, en un panel no es nocivo, o sea, no lo van a quemar, ¿sí? No se va a quemar. Pero sí nos va a dar una referencia del pico de corriente. Y lo mismo pasa con el voltaje en vacío, ¿ya?
Tenemos acá dos tipos de paneles básicos, digamos, ¿no? Así como hemos visto tipos de turbinas, tipos de generadores eólicos, así. Estos elementos que son considerados de captación son, bueno, hay más tipos, pero estos dos son los más convencionales, el policristalino y el monocristalino. Si nosotros vemos en sus características, incluso de forma constructiva, no son tan parecidos, ¿no? Son un poco diferentes. Y también en tamaño. O sea, lo interesante de lo que les estoy poniendo acá es, en teoría, o sea, las características de trabajo de este son muy parecidas a las características de trabajo de este, pero el tamaño es diferente, ¿no? Yo puedo generar una misma potencia con este y con este, pero este es más pequeño. O sea, ¿qué tendrá el monocristalino y qué tendrá el policristalino? ¿No? Aquí por una parte estamos viendo esto. El monocristalino entonces, miren, había sido mucho más pequeño que el policristalino, ¿no? Y esto de acá estamos hablando de superficies para generar una misma cantidad de potencia, ¿ya? Entonces, este al ser más pequeño genera la misma potencia que este. Entonces, ¿cuál es mejor? ¿Cuál utilizo? A ver, seguiremos viendo esto de los monocristalinos, los policristalinos. Entonces aquí los estamos viendo, miren, en tamaño son diferentes, son bastante diferentes. Interesante porque ambos pueden producir la misma cantidad de energía, ¿no? Miren, ambos son paneles de 36 celdas y tienen una eficiencia de más o menos un 18.2% en el caso del monocristalino. Y el otro, que es el policristalino, igual tiene 16 celdas, tiene la misma capacidad de potencia, pero tiene menor eficiencia. Este, aparte de ser más grande, es menos eficiente. Entonces, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué? ¿Por qué existen estos dos? En cualquiera de los casos, si yo me guío por esto, podría ser... Por la dimensión de las celdas, ¿no sería? Hay algo más importante que eso. No es tanto la dimensión de las celdas. Sí tiene que ver, pero no es tanto así. O sea, depende, eso lo vamos a ver más adelante. Depende mucho de las características de la instalación. Esto que les estoy mostrando es un programita que permite simular en base a la carga de radiación. Es un programa que trabaja vinculado con la NASA. La NASA nos ayuda a proporcionarnos las características de radiación solar. Entonces, ahorita esto de acá está haciendo más o menos una comparación en Cochabamba, ¿no? Con esta ubicación, en Cochabamba, de las características de radiación solar y la producción de la energía. Aquí estoy considerando, ¿no? Un panel solar que es policristalino y aquí estoy considerando un panel solar que es monocristalino. Entonces, si yo me fijo acá, miren, policristalino, monocristalino, 2079. O sea, yo voy a producir kilowatts hora, alrededor de 2079 kilowatts hora en todo el año para el policristalino y 2079 en el monocristalino. ¿Qué está pasando? O sea, aún así el otro es más grande que este. Ahí se nota un poco el tema de la eficiencia, ¿no? O sea, este es más pequeño, pero te genera lo mismo, ¿no? Te está generando exactamente lo mismo. Entonces yo voy a preferir tal vez siempre buscar el pequeño. A ver, sigamos viendo. Este dato de acá me lo ha proporcionado la empresa Ecobus. Es una empresa, o sea, no es un dato inventado, no es un dato de libro, por si acaso, es un dato práctico. Es un dato que me ha proporcionado esta empresa de Ecobus, que es una empresa que se dedica a la parte del trabajo con paneles solares, ¿no? Y hace también investigación. Entonces, ellos han hecho un trabajo de investigación y han determinado lo siguiente. Tienen una temperatura en sombra, o sea, quiere decir que el panel solar estaba en algún almacén y no estaba recibiendo radiación solar, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Tenemos acá dos tipos de temperaturas, la temperatura del ambiente y la temperatura del panel solar, ¿no? La temperatura en sombra en el almacén era de 19 y la temperatura del panel solar era 18. En el caso del monocristalino, ambos eran 18. No ha pasado nada. Esto de la temperatura se estaba midiendo con una cámara termográfica, entonces el dato también es preciso. A las 12:05, en un cielo relativamente despejado, se ha puesto de manera inicial los paneles al sol.
La temperatura ambiente de afuera era de 23 grados y han empezado los paneles con su temperatura de inicio, ¿no? Temperatura de 18 grados, con la que se encontraban almacenados. Después de eso, se ha dejado media hora el panel solar al sol. ¿Y qué es lo que ha sucedido? La temperatura del medio ambiente era alrededor de 24 grados centígrados, pero el policristalino estaba a 56 y el monocristalino estaba a 61. Este es más eficiente. Perdón. Este es más eficiente, pero lamentablemente en la superficie genera mucha más temperatura. O sea, qué raro, ¿no? Que sea eficiente, pero que genere mucha temperatura. Eso puede producir pérdidas por calor, por disipación de calor. O sea, que estos paneles lleguen a temperaturas muy elevadas no es bueno. No es bueno, porque hay algo que no se está manejando bien con el tema de sombras y genera un problema que se lo conoce, no sé si estoy bien, como punto caliente. ¿Ya? Como punto caliente se lo conoce. Entonces, no es totalmente bueno que el panel solar tenga una temperatura muy elevada, ¿no? Entonces, en ese caso, por ejemplo, aquí yo ya sí pondría comparación, ¿no? O sea, este de acá me está generando la misma potencia que este, pero tiene problemas con la temperatura, ¿sí? Por otra parte, ¿en qué casos yo podría utilizar? Si yo no necesito mucho espacio, tengo bastante espacio, podría utilizar un policristalino que me genera la misma potencia que este monocristalino, pero no me va a generar una superficie muy caliente en el panel solar. Pero, ¿qué pasa si no tengo mucho espacio donde quiero hacer la instalación? Entonces, bueno, el policristalino ocupa bastante espacio, es grande, ¿no? Entonces podría usar un monocristalino. Y a eso le pueden añadir, por ejemplo, criterios de costos, por ejemplo, ¿no? En pocas palabras, esto es lo que ha sucedido, ¿no? Entre el panel 1 y el panel 2. Temperatura ambiente se ha mantenido así en este rango de horas desde el mediodía hasta aproximadamente las 5, que es donde se encuentran los picos más elevados de sol. Y la forma en la cual se han comportado los paneles es así. El panel 1, con la temperatura, que este vendría a ser el monocristalino, miren. En este pico de temperatura se ha disparado la temperatura, ¿no? Ha llegado a un pico bastante elevado. Y el policristalino que no, mira, se ha elevado, pero si comparo con el otro no ha llegado a un pico tan elevado, ¿no? Y después de eso, cuando ha ido anocheciendo, los dos, miren, es interesante, los dos se han ido manteniendo en la temperatura. O sea, en este rango de acá de insolación, donde la radiación produce mucha temperatura, este de acá se comporta y no disipa rápido la temperatura, ¿no? Se la queda. Entonces, tiene algunas dificultades. Esto no es completamente positivo, ¿no? La conformación de las celdas está tomando en cuenta lo siguiente, ¿no? Entonces cada una de las celdas tiene alrededor de 0,45 voltios en DC, tiene 36 celdas, por lo tanto estamos hablando de un panel solar que tiene alrededor de 16,6 voltios. Aquí estamos viendo una ley básica de Kirchhoff. Tenemos circuitos en serie, circuitos en paralelo, ¿no es cierto? Aprovechando en la materia que vamos a hablar de leyes también. ¿Qué es lo que dice la ley de Kirchhoff? Cuando tenemos elementos en serie, así como estamos viendo acá, ¿qué es lo que sucede con el voltaje y qué es lo que sucede con la corriente? Con el voltaje lo que va a suceder es que se va a sumar, todos estos están en serie y la corriente se va a mantener. ¿Qué es lo que hubiese pasado si yo tuviese este grupo de acá de celdas en serie en paralelo con este otro grupo de celdas en serie? Ya no voy a sumar todo esto desde este punto hasta este punto, sino voy a sumar desde aquí hasta aquí y luego de eso el voltaje que tengo en esta mitad se va a repetir en esta mitad y la corriente ya no va a ser la misma en todo, se va a dividir, ¿no? Lo que nos dice la ley de Kirchhoff para serie y paralelo es bien sencilla. En serie voltajes se suman o se dividen en base a los resistores o los elementos que nosotros tenemos de carga y la corriente se mantiene. ¿Qué es lo que sucede cuando tenemos circuitos en paralelo? Cuando tenemos circuitos en paralelo, el voltaje es el mismo en cada punto, pero la corriente se divide, ¿no? Entonces la corriente ya no es la misma. Entonces lo que sucede acá a nivel gráfico es eso, ¿no? Tengo 36 celdas en un solo panel. Entonces tengo una intensidad de corriente y un determinado voltaje. Tengo 18 celdas en cada panel. Entonces, en total aquí tengo dos paneles, cada uno de 18. Tengo 36 celdas en dos paneles, ¿sí?
la intensidad de corriente se va a dividir, el voltaje va a descender, ¿no? Se va a dividir. La corriente aumenta, el voltaje va a descender. ¿Qué es lo que pasa si ahora tengo 12 celdas y 3 paralelos, ¿no? Entonces, el valor del voltaje va a seguir reduciendo, pero la corriente va a seguir aumentando, ¿no? Entonces, más o menos es un comportamiento. Hay un dato interesante para estos paneles, es el tema del grado de inclinación. No sé si alguna vez han visto este dato. El grado de inclinación que nos da ENDE, por si acaso, es de 30 grados. Esto es según norma. No siempre es bueno trabajar con la norma, ¿ya? Pero bueno, eso es lo que nos dice ELFEC. Nos dice, tu panel solar con respecto al plano horizontal tiene que estar a 30 grados para que pueda aprovechar de forma eficiente la radiación solar. La radiación solar, así como habíamos explicado al principio, no siempre es la misma, ¿no? Entonces depende de la zona en donde estamos, depende de muchas cosas. Entonces, esto en Cochabamba, en esta latitud y longitud, esta es una ubicación geográfica en Cochabamba, tenemos la radiación solar. La radiación solar desde enero hasta diciembre, ¿no? Entonces, esa radiación solar, que es diferente en cada punto, va a generar en kilowatts hora por metro cuadrado una cierta cantidad de potencia, ¿no? Si yo me fijo, estos datos de acá son los más importantes. Aquí esto de acá es una tablita donde se han realizado medidas de aprovechamiento de la potencia con distintos grados. A 0 grados yo tengo alrededor de 2073 kilowatts hora sobre metro cuadrado. A 5 grados tengo 2121, estoy aumentando. A 10 grados de inclinación tengo 2154. A 15, 16 grados, bueno, en realidad estamos desde los 16 hasta los 21 grados más o menos. Esto está redondeado a 16. Tenemos desde 2172 hasta 2168. Y de ahí está volviendo a bajar, ¿no? A 16 grados y 21 grados yo puedo poner este panel en esta zona y estoy garantizando que voy a tener en pleno el mayor aprovechamiento de la radiación solar. Si yo lo pongo en 30 grados, que es lo que me dice ENDE, tampoco está mal. O sea, miren, si yo comparo de 2172 a 2121, o sea, no hay mucho de diferencia, pero sí hay pérdida, ¿no? Si hay un poco de pérdida, no es significativo, pero sí hay. Esto es lo que establece ENDE, ¿no? Desde la norma los 30 grados. Y esto de acá es de forma de cálculo lo que se ha determinado. El problema es que, lamentablemente, las normas que nosotros tenemos en Bolivia, en muchos casos son una adecuación y una copia de normas de Europa o normas de otros países. Entonces, en algunos casos no las adecúan, ¿no?, a nuestro contexto. De todas maneras, miren, no es que ahora van a trabajar con 16 y 21 grados, pueden trabajar con 30. No es significativo la diferencia, pero es para que vean que sí hay diferencias. Yo puedo trabajar con otros ángulos. Y esto les comento porque hay algunos que al momento de instalar un panel tienen un poco de temor de variar el ángulo de los 30 grados. Siempre tratan de que esté sí o sí a 30 grados. Y acá yo les estoy demostrando de que puede que en algún caso no esté a 30 grados, incluso podemos llegar hasta los 40. Sigo generando bastante, miren, 2000 kilowatts hora metro cuadrado. Sigo generando bastante. Esto de los 40 grados les pongo y en la tableta continúa 45. Y esto se debe a que algunos paneles, por el techo en donde están ubicados, esto se los podría mostrar, un momento vamos a retroceder. Por el techo en el que están ubicados, esto no está a 30 grados desde ya, ¿no? Esto está a 45 grados, entonces no quiere decir que no va a funcionar o que acá tenga que lastimar el techo de esta casa para que yo de manera forzada haga de que con la estructura el panel esté a 30 grados. Entonces no es necesario, o sea, perdemos, sí, se está perdiendo aprovechamiento de la energía, pero o sea, no estamos perdiendo la mitad, estamos perdiendo algo, pero no estamos perdiendo todo, ¿sí? Entonces, esto de los 30 grados se puede utilizar como referencia, pero no es obligatorio, ¿sí? Seguimos conectados. También hay uno que ya ha desertado. Entonces, por otra parte, tenemos acá el esquema de instalación, tenemos el panel solar, tenemos un elemento de regulación, el inversor, elementos de acumulación y el tema de aprovechamiento en forma de energía, ¿no?
bomba, focos, ¿no? Depende de cuántos paneles tenemos. En la actualidad, incluso hasta estos paneles, bueno, la ventaja más grande que tienen es, en este caso, el tema de rendimiento, que ha mejorado mucho, ¿no? La desventaja es que en teoría solamente aprovechamos la energía solar. Entonces, ¿qué pasa en la noche? Cuestan bastante caro, pero en el exterior ya hay paneles que aprovechan la luz de la luna. No se olviden que la luna tiene un brillo, perdón, característico que no es más que reflejo de los rayos del sol, ¿sí? Entonces, hay paneles que aprovechan también eso, ¿no? Entonces, de a poco se sigue mejorando, ¿no? Después de eso, el tema de los acumuladores, las baterías estamos hablando, básicamente se miden de acuerdo a la capacidad en amperios hora y la tensión que estas producen. Y hay de tres tipos, ¿no? En formatos de conexión en serie y paralelo. Hay de tres tipos, ¿no? Las estacionarias, las monoblock y las otras que vienen de litio. Esto que estamos viendo ahorita es un esquema de estacionaria, ¿no? Las estacionarias tienen una característica. ¿Cuál es esa característica? Tienen cada una de estas celdas, por así decirlo, con alrededor de 2.1 voltios. Son más grandes y producen y almacenan más corriente eléctrica que las monobloco. Estas estacionarias no son tan convencionales, son un poco más caras. Después de eso tenemos acá estas que son las monobloc. Las monobloc son las que nosotros conocemos como las baterías, estas de acá, ¿no? Las monobloc. Las monobloc producen alrededor de 12 voltios, tomando en cuenta la configuración en serie que tienen de las celdas al interior. Entonces, estas están conformadas por placas y están sumergidas en algún tipo de ácido, que gracias a su reacción permiten el tema de almacenar la energía y posteriormente utilizarla, ¿no? Estas de monobloc son las más utilizadas. Estos sistemas de energía eólica funcionan con estas baterías que las hay, miren, hay una diferencia, hay estas baterías que son específicas para lo que es el tema de trabajo con energía solar y hay otras que son para las movilidades, ¿no? Entonces, en algunos casos, algunos preguntan y dicen, ¿yo para qué quiero comprar esa que es de energía solar si es más cara? Si yo me compro una batería de auto que es más barata. Claro, las baterías que vienen especiales para trabajos de energía solar son un poco más caras que las baterías que vienen para trabajo de movilidades. Y la razón es bastante sencilla, es el comportamiento que tiene la batería. Las baterías en tecnología no están igualmente diseñadas. Una batería que está diseñada para una movilidad tiene más o menos este comportamiento. Viene por acá, tiene un pico y después baja y se mantiene. Este pico de acá, ¿qué es? En las movilidades representa el arranque del motor, ¿no? Tenemos un motor de arranque internamente en la movilidad, entonces tiene un pico. Y estas baterías tienen que tener la capacidad de poder absorber ese pico. No se olviden, cualquier motor en el arranque tiene mucho consumo de corriente. ¿Por qué? Porque está venciendo la inercia de movimiento, entonces necesita esa corriente. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa con una batería que es para panel solar? No ocurre esto. Viene por acá, tiene un pico, pero después de eso se mantiene constante. No tiene el pico, pero casi desde el inicio mantiene un sistema de alimentación constante. Entonces, esa es una de las diferencias más importantes. Ahora, en el caso de bombas, arranque de bombas, por ejemplo, para el campo, no sé, donde tengan el panel solar, yo les recomendaría, sí, tal vez el tema de una batería de movilidad, porque esas están diseñadas para estos picos. Y la bomba tiene este pico, porque tiene una etapa que es de arranque, ¿no? Entonces tenemos, ¿no?, tres tipos de baterías, las que son las estacionarias, las monobloc y las de litio. No les he mencionado mucho de las de litio porque no son tan usadas, o sea, más se utilizan las estacionarias y las monobloc. Y en ambos casos, estacionarias y monobloc, ya vienen distintos tipos de tecnologías, ¿no? Las que vienen, se las conoce como libres de mantenimiento, baterías secas también les dicen, o sea que en realidad no están secas, sino que prácticamente tienen una tecnología de una membrana que va al interior, húmeda se la conoce, que ayuda a darle las características de funcionamiento a la batería, ¿no?
libre de mantenimiento. O sea, quiere decir que no tengo que estar a cada rato poniéndole agua, el agua destilada, ni nada por el estilo. ¿Sí? Muy bien, nos hemos vuelto locos hoy día con 71 diapositivas. No sé si alguien tiene alguna duda, tiene alguna pregunta, alguna consulta. ¿Ya? Sí. No, está bien, perfecto. Entonces, no se olviden, por favor, tienen dos documentos acá, el que acabamos de ver hoy día y uno que es de repaso que habla sobre el tema de los gases de emisión de invernadero y todo eso que está aquí. Los tienen que leer, ya les he dicho, ingresan, les va a abrir el PDF y tienen que revisarlo hasta el final. Y tienen dos, ¿no? Entonces estos dos los tienen que entrar y revisar y de esa manera van a tener eso como actividad terminada. ¿Sí? En un momento más, bueno, yo creo que, bueno, si no hay preguntas vamos a quedar acá. Voy a terminar de grabar el video, lo voy a renderizar, lo subo a YouTube y después de eso les voy a subir acá el enlace si es que lo quieren volver a revisar o para algún compañero que no haya podido ingresar al aula. ¿Ya? Entonces, si no hay más preguntas, quedamos hasta acá, chicos. Se cuidan mucho, nos vemos hasta la siguiente clase. Listo, Miguel, hasta luego. Hasta luego, Inge. Sí, nos vemos, chicos. Chao. Nos vemos.